Recuerden que esto es educación ciudadana y el lunes próximo tenemos la evaluación de estos aprendizajes. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una síntesis de los aprendizajes de educación ciudadana, ¿ya? Entonces vamos a partir. El objetivo, entonces, sintetizar o resumir aprendizajes previos. En este caso, de educación ciudadana. Ya, primer contenido, el Estado chileno y sus características. ¿Qué cosas vimos ahí? Vimos instituciones democráticas y su funcionamiento, ¿ya? Dentro de lo que se llaman las instituciones democráticas del Estado están las instituciones del Estado propiamente tal y sus autoridades, ¿ya? Tenemos distintos tipos de instituciones del Estado, por ejemplo, tenemos la municipalidad, que es un organismo que es una institución pública, ¿ya? Y que en este caso su autoridad es el alcalde. Y hay otros organismos, otras instituciones que son ya de un gobierno más, digamos, nacional, que es el presidente de la República, ¿ya? Que es la presidencia y que son los ministros, por ejemplo, por dar dos ejemplos bien distintos. Entonces, unas son los, dentro de lo que son instituciones democráticas, las instituciones del Estado y sus autoridades, y otras son organizaciones políticas de distinto tipo, como por ejemplo los partidos políticos, ¿ya? Asambleas sindicales, asambleas estudiantiles, también están los medios de comunicación, ¿ya? Entre otras. Y cuando se habla de otros, de estas otras organizaciones, se habla de la sociedad civil, ¿ya? ¿Por qué los medios de comunicación? Porque las personas se informan y a la vez pueden opinar o participar a través de los medios de comunicación, ¿ya? Entonces tenemos que el Estado chileno tiene algunas características y entre otras están las instituciones democráticas y su funcionamiento. Estando ahí, instituciones del Estado, sus autoridades y otras organizaciones que son más bien o representan más bien a la sociedad civil, ¿ya? Entonces, y otro elemento que está dentro del Estado son las funciones o poderes del Estado. Nosotros tenemos que recordar, porque esto lo hemos visto tantas veces antes, que las funciones o poderes del Estado son ejecutivo, legislativo y judicial. Recordemos que el ejecutivo tiene que ver con el presidente de la República y los ministros de Estado. Acuérdense que el presidente es elegido por mayoría absoluta o si no, por mayoría simple cuando hay una segunda vuelta. Y los ministros no, los ministros son de confianza del presidente, por lo tanto el presidente los nombra. Ahora, ¿cuál es la función fundamental? Administrar el Estado, administrar el país y también estar a cargo de las relaciones exteriores, ¿ya? Administrar el país abarca todo lo que implica la parte política, social, económica, etcétera. Y el segundo poder o la segunda función es la función legislativa o el poder legislativo. Aquí nos vamos a extender un poquito más. Acuérdense que el legislativo está formado por el Parlamento o el Congreso Nacional en Chile, integrado actualmente por dos cámaras, bicameral, la Cámara de Diputados y el Senado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que funciona hace el Parlamento? En general, dice, propone, revisa, discute las leyes, ¿ya? Propone leyes, revisa las leyes, discute leyes. Pero también, en el caso de la Cámara de Diputados, tiene un rol bien importante que es fiscalizar los actos del Ejecutivo. Es decir, ellos tienen que revisar los actos que corresponden o la actividad que realiza el Ejecutivo, ¿ya? Entonces, por eso se llama fiscalizar. En cuanto a elaborar las leyes, recuerden que elaborar las leyes tiene que ver con, tiene varios pasos, ¿ya? Está la iniciativa de ley hasta llegar a la promulgación y la publicación. Ahora hoy día se habla mucho de algo que se aprobó en el Senado, pero no se aprobó la ley, sino que se aprobó la iniciativa de legislar, ¿ya?
Entonces no ha terminado una ley, la que se está discutiendo ahora, y toda la mañana han hablado en la televisión muchas veces, de sacar fondos de las AFP, ¿ya? Entonces ese proceso no está terminado. Cuando uno habla de promulgación de una ley, significa que se declara su existencia. Y hay que publicarla, y se publica en el diario oficial. Y una vez que la ley está publicada en el diario oficial, entra en vigencia, ¿ya? Y se presume conocida. O sea, uno no puede decir, yo no conocía la ley, no la respeto, ¿ya? Una vez estando publicada en el diario oficial, se da por conocida, ¿ya? Entonces, eso es labor del legislativo. Y finalmente está el poder o la función judicial, ¿ya? Que tiene que ver con los tribunales de justicia. Aquí la función es aplicar la ley, aplicar justicia. Siendo el tribunal más importante en Chile la Corte Suprema, por eso tiene ese nombre, acuérdense que Supremo es como la que está más arriba, ¿ya? Entonces la Corte Suprema es el tribunal más importante, hay otro tipo de tribunales, ¿ya? Pero aquí lo que nos interesa a nosotros es que los poderes del Estado están divididos, no se cumplen por una sola persona, por un solo organismo, por ejemplo. Ya. Sin embargo, estos organismos del Estado, estas funciones o poderes del Estado, están fiscalizados por dos organismos que son autónomos, o sea, no dependen del Estado, ¿ya? Que son, uno, la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional. La Contraloría, en términos generales, es un organismo autónomo que tiene que fiscalizar la administración del Estado, o sea, fiscalizar que todos los actos o todas las decisiones que se toman en el Estado sean legales y estén en la Constitución, ¿ya? Que no pasen o no vulneren la Constitución vigente, ¿ya? También una función importante de la Contraloría es fiscalizar el uso de los fondos públicos, o sea, el uso de los dineros públicos, ¿ya? Cuando uno de repente habla de malversación de fondos, en qué se usaron algunos fondos que no llegaron al fin que tenían, aquí la Contraloría tiene que pronunciarse. ¿Qué pasa con eso? Entonces la Contraloría, en el fondo, resumiendo, la Contraloría ve que todos los actos del gobierno estén bajo el alero de la Constitución, que no sean inconstitucionales. Y lo otro es que regula también o controla, fiscaliza los fondos. ¿Estamos? Y hay otro organismo también autónomo que es un tribunal, ¿ya? Es un tribunal que ve todo lo que las leyes, las organizaciones, los partidos políticos, las autoridades se rijan por la Constitución, ¿ya? Es un organismo jurídico, por eso es un tribunal, ¿ya? Entonces aquí estos dos organismos, el TC, que es el Tribunal Constitucional, y la Contraloría General de la República son organismos que fiscalizan o controlan a los distintos poderes. Eso ocurre en Chile, ¿ya? En el caso de la Contraloría hay un Contralor General, que es la autoridad máxima, ¿ya? Y en el caso del tribunal se van cambiando. El presidente del Tribunal Constitucional son varios abogados que integran este tribunal, pero cada cierto periodo se van cambiando de presidente, ¿ya? Y te cumplen algunos requisitos de ser abogado, con más de 15 años de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen como varios requisitos para poder realizar estos cargos. Y cuando uno habla de organismo autónomo, significa que no dependen, o las decisiones que toman no dependen del gobierno que esté en el poder, ¿ya? El Banco Central también es un organismo autónomo, por ejemplo, ¿ya? Cualquiera sea el gobierno, esas instituciones toman decisiones autónomas, siempre basándose en la ley, ¿ya? Listo. Otro tema que nosotros vimos fue las formas de representación política, ¿ya? Nosotros vimos que hay distintas formas de representación política, no solamente el ir a votar o ser candidato, sino que también hay formas de participación política en que uno puede, por ejemplo, informarse de alguna situación, opinar a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, o también participar a través de actividades comunitarias, a través de actividades que tienen que ver con
con la organización ciudadana, por ejemplo, organizar de repente actividades que tienen que ver con algunas protestas sociales de manera pacífica, para lograr o hacer visibilizar, en este caso, alguna situación, ¿ya? Ahora, la representación política es bien importante para una democracia, porque si hay más gente que está activamente participando en la democracia, esta democracia va a ser resguardada y va a tener una mayor legitimidad, ¿ya? Va a ser más legítima, porque si hay una democracia en que solamente participa ni la mitad de la gente que puede participar, uno dice ahí hay cuestionamiento de legitimidad, ¿ya? Y esta legitimidad la dan es que hayan elecciones libres y periódicas, es decir, en el caso de Chile, en el caso de las elecciones presidenciales, cada 4 años haya elecciones, ¿ya? Libres y que puedan los ciudadanos participar, ¿ya? Ahora, hay hitos de representación y legitimidad. Ejemplo, nosotros vimos en clase algunos hechos que permitieron que aumentara la población que podía votar. Cuando, por ejemplo, se autorizó la votación de la gente que no sabía leer y escribir. Cuando se autorizó la votación de, por ejemplo, personas ciegas, ¿ya? Que antes no podían votar, ¿sí? Cuando ya digamos, los requisitos son los que no dependen de la riqueza de uno, por ejemplo, ¿ya? O de la minusvalía que pueda tener uno. ¿Estamos? Entonces hay el voto de la mujer también. Acuérdense que la mujer pudo votar recién en elecciones presidenciales para las elecciones de 1952. ¿Ya? Eso también amplió la representación y amplió la legitimidad. ¿Por qué? Porque hasta esa época la mujer no podía votar en elecciones presidenciales. Entonces también ahí son hitos, son hechos que son representativos de esta legitimidad en la representación política, ¿ya? Entonces, en los PPT está esa información y en el texto también. También acá recordar algunos conceptos. Cohesión social, justicia social, bien común, ¿ya? La cohesión social tiene que ver con el acuerdo a los que llegan los miembros de un grupo, de una sociedad. Cohesión, ¿ya? Grados de acuerdo. Uno puede estar opinando cosas distintas, pero hay que llegar a un consenso para tomar decisiones, ¿ya? Hasta que uno logra llegar a acuerdos, porque de eso se trata la democracia, hablar, opinar, respetar la opinión del otro, llegar a acuerdos. ¿Mm? Y el otro es la justicia social. Cuando se habla de justicia social se está hablando dice, el reparto equitativo de los bienes públicos, así como la igualdad de oportunidades para todos. O sea, los bienes públicos, los ingresos públicos sean iguales para todos, ¿ya? Y que las oportunidades también sean asequibles para todos, ¿ya? Entonces esa es la idea de una justicia social. Y el bien común, que el Estado se encarga de garantizar a las personas, a los ciudadanos, los derechos fundamentales. ¿Para qué? Para que esta sociedad tenga el mayor bienestar posible. Esa es la idea del bien común, ¿ya? Entonces, todo esto está relacionado con los temas anteriores que van a aparecer en los PPTs, por ejemplo, o en la prueba, ¿ya? Que tienen que ver con lo que es la participación política, la participación en la democracia, los fines, para qué está la democracia, para qué nos organizamos, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Nosotros hablamos también en una clase que para que todo sea participativa tiene que haber una democracia inclusiva, o sea, que todos puedan sentirse parte de esta democracia, ¿ya? Y nosotros hablamos de algunos temas que están prácticamente pendientes y que hay que ver que se incluyan a todos estos grupos, ¿ya? O todos estos temas. Por ejemplo, el respeto por la diversidad, ¿ya? O sea, las personas que son diferentes de distintos ámbitos, también respetar la diversidad, la equidad de género, es decir, la igualdad
entre hombres y mujeres en cuanto a la participación política, en cuanto a los ingresos económicos, en cuanto a las oportunidades. Considerar también la diversidad étnica y cultural, o sea, no solamente a los pueblos originarios, sino también, por ejemplo, a los pueblos que están llegando acá, y respetar esa diversidad étnica y cultural, respetar las distintas tradiciones, etc. La inclusión de la población migrante, como parte de el tema anterior también, ¿sí? También considerar sus diferencias en cuanto a tradiciones, a cultura, etc. La discapacidad. En cuanto a la discapacidad, yo puse ahí unos ejemplos de cómo fue cambiando incluso el lenguaje. Antes se hablaba de inválidos. Inválido significa que uno no vale, ¿ya? Entonces fue cambiando hasta el lenguaje, ahora se habla de discapacidad o capacidades diferentes. ¿Se fijan? Entonces muchas veces las personas no participaban. ¿Por qué? Porque tenían algún problema de discapacidad y no participaban o los trabajos no les eran otorgados, por ejemplo, ¿ya? La diversidad sexual. Aquí también hay un tema bien importante a tratar y que tiene que ver con toda la cultura que nosotros tenemos en Chile, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí también aparecen todos los grupos de la diversidad sexual que existe en la actualidad. Y que están, de hecho yo puse una sigla ahí, pero averiguando, ahora incluso cambió esa sigla, ya hay que agregarle otras letras ahí, y un signo. Entonces, otro tema que también hay que incluir en esta democracia para que sea inclusiva, valga la redundancia ahí, es lo que tiene que ver con la pobreza y la desigualdad. Es decir, no excluir, no dejar de lado a la gente que tiene menos recursos o que tiene menos acceso a las oportunidades. Y este es uno de los problemas, sobre todo la desigualdad, la que presenta Chile como algo bien importante, ¿ya? En que el 1% de la población más rica recibe el 26% de la riqueza. O sea que eso es una desigualdad notoria en cuanto al, a los ingresos, ¿ya? Entonces aquí bien importante que grupos, aquí en el fondo lo que se quiere decir acá es que hay grupos que no están incluidos en la democracia o se les deja aparte o se les cuestiona. Entonces la idea es que sea una democracia inclusiva, que nos haga participar a todos y que las personas se sientan parte de esta democracia, ¿ya? Otro tema es que se habla de una ciudadanía participativa, ¿ya? ¿A través de qué? A través de los medios de comunicación masiva, ¿ya? Y de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Recordemos, los medios de comunicación masiva son aquellos que permiten esta comunicación rápida, que no hay que conectarse, sino que hay que encender un aparato, por ejemplo, o en este caso está la televisión, en este caso la televisión abierta, por decirlo de alguna forma, la radio, la prensa, ¿ya? La prensa escrita, que tiene que ver con medios de comunicación masiva. Uno dice, oh, pero si la gente ya no ve más redes sociales, tiene que ver más con la tecnología, pero de hecho lo pusimos ahí en un gráfico que de la programación de los canales abiertos, el 79% de las personas veía noticias, veía noticieros, por lo tanto la ciudadanía en general, las personas se informan a través de la televisión abierta. Y la información es bien importante en una democracia, ¿ya? Entonces ahí también vamos a ver los aspectos positivos y negativos de la televisión abierta, por ejemplo, ¿ya? Y en cuanto a los medios de comunicación masiva, uno de los aspectos negativos es la manipulación de la información.
¿ya? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación masiva, como la radio y la televisión, tienen ciertas líneas editoriales que ellos siguen. Entonces ellos, en cierta forma, hablan de cierta información, dan cierta información, pero otra no la dan, ¿ya? La dejan ahí guardada. También está, acuérdense que los medios de comunicación tienen dueños, ¿ya? En Chile, en cuanto a las radios, son de propiedad privada. La televisión, hay un canal que es canal público y los otros canales de televisión son de empresas privadas, de grupos económicos. Entonces ahí también estos grupos económicos, en ciertas formas se habla de que pueden manejar esta información, ¿ya? Entonces ahí también uno ve lo positivo y lo negativo. Lo positivo es que en todas las casas hay radio, en todas las casas hay televisor, ¿ya? Entonces el acceso es fácil. Ahora, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, las ventajas son una fuente, son masivas, son rápidas, ¿ya? Nosotros vimos datos ahí en que, por ejemplo, en Chile, si hablamos del celular que nos permite conectarnos a internet, o casi todos tenemos celular, hablamos de que en Chile hay una cantidad de habitantes, 18 millones aproximadamente, y hay 26 millones de celulares. O sea, hay más celulares que personas. Por lo tanto, es masivo, es rápido, pero también tiene el lado negativo, ¿ya? De todo lo que son las redes sociales, etcétera. Ahí nosotros hablamos de las fake news, o sea, las noticias falsas, hablamos de la posverdad, ¿ya? De difundir noticias falsas, de no identificar las fuentes y uno ve una noticia y la difunde, la replica y resulta que no era verdad, ¿ya? Eh, También se habla de la manipulación online, ¿ya? En que se obtiene información de las personas, ¿ya? Que no hay un resguardo suficiente de la vida privada o de los datos privados, ¿ya? Que se usa información sin el consentimiento de las personas, ¿ya? También hablamos del ciberacoso, ¿ya? En que al subir una información, esa información a las redes sociales permanece, ¿ya? Y muchas veces las personas son atacadas en cuanto subieron alguna foto o alguna información, no sé, son acosadas, esa es la palabra, ¿ya? Y a propósito de la actualidad, no sé si han visto de la plataforma o la red social TikTok, ¿ya? En que en algunos países, Estados Unidos plantea la prohibición. ¿Por qué? Porque esta red social es china. Y se supone que a través del uso de esta red social, TikTok, se obtiene información privada de las personas, ¿ya? Eso es lo que se plantea en Estados Unidos. Y acuérdense la rivalidad que hay entre Estados Unidos y China en cuanto a todo lo que es la parte económica, todas las tecnologías, ¿ya? Acuérdense de Huawei, ¿ya? También hubo problemas ahí. Y se plantean eso como lo más negativo, ¿ya? Que se use la información privada y que uno al usar estas redes deja una huella. Y eso ellos las van rastreando y si uno busca un tema, después te llega información o le va llegando una información de ese mismo tema porque uno dejó esa huella, ¿ya? Entonces, eso también se habla de los aspectos positivos y negativos. Nosotros lo vimos ahí, lo explicamos también en clase, ya pusimos alguna imagen, etcétera, para los que estuvieron en clase. Y está la llamada democracia digital y se habla también de gobierno electrónico, ¿ya? Y también el rol de la televisión abierta. Nosotros hablamos ahí en esta clase de que la democracia digital o el gobierno electrónico facilita en cierta forma el acceso que tiene el ciudadano respecto del Estado, ¿ya? Lo hace más rápido. Uno puede acceder al Estado a través de distintas plataformas que el Estado tiene para que uno pueda acceder. Hacer trámites, por ejemplo, ¿ya? Cuando uno va al registro civil, a la página del registro civil y saca un certificado, que antes no lo podía hacer y tenía que ir presencialmente a una oficina del registro civil.
Hay trámites que uno los tiene que hacer de manera presencial, no puede hacerlo de manera digital, pero el acceso, por ejemplo, que haya instituciones que tengan esta forma digital es algo importante para uno, ¿ya? Lo positivo, digamos, ¿ya? En cuanto a lo negativo es el que muchas veces estas plataformas, estas páginas, tienen ciertos horarios para funcionar. No funcionan todo el día, o bien muchas veces uno ve que la página se cae constantemente, no se puede hacer el trámite, y las personas se ven obligadas, sobre todo en esta época ahora, a ir presencialmente a una oficina, cuando es ya en este momento es más un riesgo que, en este caso, que algo que lo beneficia a uno en ir a una oficina. Por eso, toda esta tramitación se habla de una democracia digital, ¿ya? Y un gobierno electrónico. Normalmente se han habilitado para eso, ya ustedes mismos postulan a la universidad o a la educación superior, postulan de manera digital, ¿ya? En otras épocas había que llenar unas cartolas de papel, de cartulina, unas cartolas, llenarlas e ir a dejarlas después, y alguien las revisaba. Entonces, todo eso es más engorroso, más lento, ¿ya? Ahora no, pues ustedes postulan y la información va quedando ahí, se hace de manera digital cuando postulan a la educación superior, por ejemplo, ¿ya? Porque algo que les queda más cercano a ustedes. Y en cuanto a la televisión abierta, está la televisión, como dijimos, es un elemento que está presente prácticamente en todas las casas, en todos los hogares, ¿ya? Y hablamos ahí de la televisión, del rol de la televisión pública. Y en el caso de Chile hay un solo canal, que es TVN, por eso se llama Televisión Nacional, que es televisión pública, ¿ya? Y el resto de los canales abiertos de la televisión abierta son de propiedad privada, de distintos grupos, ¿ya? Y nosotros vimos un gráfico ahí que el canal más visto era uno de propiedad privada, que es Mega. Ya vean ahí después los gráficos, que es Mega. Entonces, y que los contenidos que ve la gente son de noticieros en un 79%. Ahora, amenazas tanto de lo que es la televisión, es un cierto control que pueden ejercer a través de la información, del manejo de la información. Y también está la propiedad empresarial, o sea, que los canales privados sean de propiedad empresarial o de algunos grupos económicos en que tengan una cierta línea editorial que les interese seguir, ¿ya? Entonces, dejan de lado cosas que no van con su línea editorial, ¿ya? Entonces eso es algo negativo. Pero son empresarios. Entonces ahí está lo que es la propiedad privada. Ahora, hay un Consejo Nacional de Televisión que sí vela por los contenidos, ¿ya? Y que las personas, ciudadanos, pueden hacer denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión, a lo mejor porque no se respetó un horario. Acuérdense que hay, por ejemplo, un uso de violencia excesiva en un horario para menores, de protección al menor, porque eso sí existe, ¿ya? Entonces ahí también hay un control por parte del Estado a través del Consejo Nacional de Televisión, ¿ya? Acá también, como último tema, nosotros hablamos de logros y desafíos de la democracia en Chile a través de dos aspectos, ¿ya? La democracia y la opinión pública, y la democracia y el bien común. En el caso de la democracia y la opinión pública, hablamos de qué es lo que es la opinión pública, ¿ya? La opinión pública es la opinión de los ciudadanos a través de, por ejemplo, encuestas que se hacen a través de distintos sistemas para conocer la opinión de los ciudadanos. Respecto de distintos temas, nosotros vimos temas que tienen que ver fundamentalmente con la democracia, ¿ya? Que vimos qué opina la gente de la democracia actual, qué piensa que va a pasar con la democracia, por ejemplo, en 5 años más, si va a mejorar, va a empeorar el sistema democrático, va a estar igual, etcétera, ¿ya?
Por lo tanto, aquí, y cómo se sienten, por ejemplo, con un sistema democrático, o se les pregunta si la solución a los problemas sería con otro tipo de gobierno, y hay personas que plantean que sí, que a lo mejor la solución a los problemas sería a través de un gobierno más, un gobierno autoritario. Y eso la opinión pública lo manifiesta. ¿Ya? Ese es un punto. ¿Ya? Y que es importante para una democracia saber lo que piensan los ciudadanos, ya para tener una retroalimentación también de lo que piensa la gente. ¿Mm? Y escucharlo. Y la democracia y el bien común, que tiene que ver con que si la democracia está cumpliendo uno de sus roles, que es lograr el bien común, satisfacer las necesidades de las personas, lograr la participación política, respetar derechos fundamentales, etc. ¿Y cómo se hace? Hay un índice de democracias ya que se aplican a distintos países, y nosotros vimos, y puse ahí el índice del 2019, está puesto en el PPT, en que Chile tiene el lugar número 21 en las democracias, en el funcionamiento de las democracias. ¿Ya? Y se ven varios aspectos para medir esto, por ejemplo, la participación política, por ejemplo, el acceso a la cultura. Se ven varios elementos, se miden en varios países, ¿ya? Y va de 1 a 10 la medición, ¿ya? Entonces ahí aparece Chile en el lugar 21. Y según la ubicación que tienen los países, se habla de democracias plenas, cuando respetan la mayoría de los puntos, están cercanos al 10, democracias imperfectas también, ya cuando el puntaje va disminuyendo, de un régimen híbrido, acuérdense que la palabra híbrido es como una mezcla en este caso, de sistemas democráticos, en que hay democracia y hay medidas a lo mejor autoritarias, ¿ya? Y finalmente, los que tienen menos puntaje, se habla de un régimen autoritario, en que el bien común muchas veces no se cumple o no se respeta, ¿ya? Entonces, aquí están los contenidos, pasamos justo, los contenidos o los aprendizajes para la evaluación del lunes, ¿ya? Vamos a dejar de compartir. Recuerden entonces la prueba, el próximo lunes en WebClass, ¿ya? Recuerden que tienen un tiempo para hacerla, va a estar disponible hasta las 12, pero más o menos de las 2, 2 y media de la tarde va a estar disponible. Si usted ingresa, acuérdese que tiene el tiempo que aparece ahí, son 60, 90 minutos, depende ahí, 90 minutos en este caso. Que está disponible, traten de usar hacerla en un horario en que su internet sea más estable. El lunes, entonces, vean los PPTs y vean el texto, porque tienen un texto ustedes. Y si no lo tienen en papel, búsquenlo en el formato digital, Educación Ciudadana. Aparece de tercero y cuarto medio, y aparece uno de cuarto medio, ¿ya? Entonces, ustedes tienen un libro bien delgadito que es solo de cuarto medio. Sí. Ya. ¿Alguna duda, consulta, aporte? Para minutitos. Estudien, preparen la prueba, lean bien las preguntas y las alternativas. Es solo con alternativas esta vez, ¿ya? Así que ahí, chiquillos, a prepararse. Son temas que son contingentes, ¿ya? No hablamos del pasado, sino que lo comparamos con el pasado muchas veces, pero uno, como va recibiendo más información, uno va actualizando todo eso. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? No, no, esta vez no. Por esta vez no hay, solamente, como dije, vamos, lo que es solo alternativas. ¿Ya? Más adelante voy a tirar unas preguntitas en otra evaluación de desarrollo. ¿Estamos? Así que ahí lean bien, ocupen el tiempo que tienen, chiquillos, porque muchas veces a mí me ha pasado, incluso las pruebas presenciales con ustedes, que, profesora, recién leí bien, me equivoqué. No, ahí no sirve, hay que leer bien, ¿ya? Todo, lo que el enunciado de la pregunta, las alternativas que se proponen,
y seguir las instrucciones. Ocupen su tiempo bien y, como les digo, accedan, ojalá en tiempo en que el internet, porque hay horarios en que se satura el asunto y ahí se cae. Y no es la idea porque van perdiendo ustedes. ¿Estamos? Ya, chiquillos, estaríamos listos entonces. No hay el chat, no hay más consultas. ¿Estamos listos entonces? ¿Qué no? ¿Ya? Listo, chiquillos. Cuídense bien, preparen la prueba y estudien. Cuídense harto. Chao, chao.